decimos me alegra poderlos saludar. En este momento vamos a hacer un contexto general de nuestra segunda y nuestra tercera entrega para nuestro segundo periodo. ¿Listo? Recuerden que en nuestra primera entrega tenemos fecha hasta el 20 de junio. Abrimos este primer ejercicio con una pequeña lectura sobre un filósofo, Séneca, que nos habla sobre el contexto de la felicidad. Séneca, recuerden que fue un filósofo de la época grecorromana, de la escuela del estoicismo, quienes hacían una negación a los placeres y consistía la felicidad del ser humano en la búsqueda de la felicidad, pero una búsqueda racional y apacible. ¿Listo? Aparecen tres preguntas a partir de esa lectura. Vamos a tomar en cuenta cuál es la noción de virtud que aparece en el texto. Entonces aparece una virtud elaborada desde la libertad, desde la paz, desde la belleza y desde la tranquilidad del ser humano. Entonces vamos a explicar según la lectura por qué. Vamos a relacionar las ideas fundamentales del texto con el conjunto de la filosofía estoica. Vamos a buscar el concepto, si a ustedes les parece mucho mejor, cuál es el concepto de filosofía estoica, pero si hacemos un panorama general, el estoicismo lo que buscaba era una felicidad plena del ser humano. Tenían una negación del placer, decían que el placer no podía ser algo de momento, sino que nosotros debíamos buscar un placer que sería un placer prolongado, y ese placer prolongado solamente era posible mediante la búsqueda de la felicidad racional. Quiere decir que la felicidad no estaba en los apujos de la vida del ser humano, en la cotidianidad o dentro del placer que se le da al cuerpo, sino era una felicidad de tipo intelectual, era una felicidad donde la felicidad nos traía paz, libertad y otro tipo de expresiones, ¿vale? Y vamos entonces a comparar la valoración que tiene Séneca con la que nos da el mundo actual. Entonces vamos a mirar si ese concepto que nos decía Séneca, de ese concepto de felicidad que ya conocemos, es el mismo que nosotros tenemos hoy en día, o si nosotros hemos cambiado ese concepto de felicidad. ¿Listo? Esa sería la primera parte de la segunda entrega. Bueno, aparece un videíto aquí ya propiamente ubicado dentro del contexto de la Edad Media, donde les voy a pedir que me coloquen aquí la imagen del filósofo, y aquí yo no quiero datos biográficos, ¿vale? Quiero más bien una relación filosófica del autor. Entonces vamos a poner la figura de San Agustín de Hipona, padre de la iglesia dentro de la filosofía medieval, y vamos a explicar, por ejemplo, cómo toma las ideas de Platón, platoniza el pensamiento de San Agustín en la Edad Media, y de esta manera entonces vamos a explicar, por ejemplo, en qué consistió la ciudad de Dios, que fue uno de sus grandes escritos. Igual lo vamos a hacer con Santo Tomás, una figura de Santo Tomás, y vamos a explicar a partir del aristotelismo qué es lo que hace Santo Tomás, y dentro de la Suma Teológica, cómo explica o cómo ve entonces esa generación de filosofía en ese momento. Es simplemente buscar la información sobre el concepto filosófico de cada uno de estos filósofos propios de la Edad Media, que es la relación conceptual que estamos trabajando en el segundo periodo. ¿Listo? Aquí entonces vamos a terminar con un ejercicio en común con el profe Mauricio. Hay algo muy representativo aquí que ya vimos dentro de la historia de la Edad Media, cuando hacíamos un análisis dentro de la cultura y dentro de la organización social de la Edad Media. Vamos a poner aquí la imagen de un arco, ¿vale? Y vamos a darle entonces un valor desde la física, que lo pide el profe Mauricio, pero también desde la historia, para que nosotros podamos entender bien este pedacito. Esta sería nuestra primera entrega, nuestra segunda entrega. Pasamos a nuestra tercera entrega, que viene del 23 al 3 de julio, ¿vale? Aparece una primera parte, que es un pequeño texto de Sexto Empírico, filósofo también grecorromano, ¿vale? Donde divide una serie de fragmentos, escribe muchas partes dentro de unos fragmentos filosóficos. Vamos a explicar acá a qué se refiere Sexto Empírico con la expresión suspensión del juicio. Lo que yo quiero aquí es que ustedes entiendan, cuando Sexto Empírico habla de una expresión tan válida como suspensión del juicio, quiere decir como nosotros dentro de la Edad Media, dentro de lo que pensaba él, todos no somos capaces de juzgar, ¿vale? El juzgar solamente viene mediante una capacidad racional. Decía Sexto Empírico que dentro de la Edad Media se hacían muchos juicios inválidos. Si verdaderamente promulgaban, entonces ellos llevaban una relación teocéntrica del mundo y de las personas, porque entonces la única posibilidad de juzgar la tenía Dios y los hombres mediante una juzgación, pero de tipo racional. Vale, vamos a empezar aquí con relacionar el texto con la filosofía escéptica. Vamos a empezar a ver un poquitico más cómo ya en la decadencia de la Edad Media se empieza a ver el escepticismo. Recuerden que el escepticismo es la suspensión del juicio, pero desde un aporte intelectual o filosófico, ¿vale? Tomemos un ejemplo, no creo en Dios o no quiero creer en Dios en este momento, pero no estoy negando la existencia de Dios. Lo que hago es apartar de mi mente ese juicio para seguir adelante.
¿vale? Entonces hacemos es una suspensión del juicio en ese ejercicio. ¿Y cómo se relaciona la imperturbabilidad a la que se refiere esto empírico en el texto con lo que proponen los estoicos y los epicúreos? Entonces recuerden lo que ya hemos hablado de los estoicos, cómo buscan la felicidad, y los epicúreos, que es otro ejercicio ético dentro de finalizando la época grecorromana, que da el paso a la Edad Media y que también permanece durante gran parte de la Edad Media. Y los epicúreos nos explican cómo vivir una vida totalmente alejado de todos los placeres del mundo, ¿vale? Cómo nosotros debemos convertirnos en un ser más que podemos vivir totalmente de la naturaleza, de una manera ética y de una manera corporal, como también lo asumieron ellos. ¿Listo? Vamos a pasar entonces acá a nuestro ejercicio en común, que quisimos proponerle lo siguiente. Para todos los que utilizamos gafas, que somos muchos, este invento es un invento medieval, y es un invento medieval que abre una nueva época, porque muchas de las personas, por el contexto en el cual ellos se encontraban, empezaron a sufrir de esta manera y les era imposible abordar textos o les era imposible realizar otro tipo de trabajo. Entonces en ese momento se sentían como relegados por la sociedad, ¿vale? Entonces lo que hace las gafas es precisamente como que volver a traerlos a ese contexto, que puedan empezar otra vez sus estudios, a leer, a hacer toda la serie de actividades normales que pueda hacer un ser humano, que por el hecho de utilizar gafas no las tiene por qué dejar de hacer, que es un invento de la Edad Media propia. Y aquí entonces ya vamos a dibujar ese invento medieval de nuestra época. ¿Listo? Ya el profe Mauricio les dará las características propias de este invento desde la física. Esa sería nuestra primera entrega, nuestra última entrega ya. Es eso, seguimos trabajando dentro de nuestras unidades virtuales, realizando todo el contexto de la Edad Media y lo enriquecedor que se nos hace a nosotros estos encuentros, ¿vale? Entonces nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias.